Este es un avance de lo que escucharás en este episodio. Es como, claro, entonces... No, si fuera por el ego no estaríamos aquí. No. Exacto, no, para empezar. No. Me gusta ver esa parte integral del profesional y del hombre también, ¿no? Como... Somos un todo. ¿De dónde vienes? Nos quedamos ahí. Paula es una dominicana deliciosa que cuidó a mi hija durante un tiempo y que, no casualidad, es dominicana. Es dominicana. El problema es que lo niegas. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa con Ricardo Arjona, no? Hay una energía sexual. ¿Qué haces con esa energía sexual? Pero mi vida siempre fue así. O sea, yo no quiero ir por el lado fácil. Tú empezaste súper joven en tu carrera y quiero pensar, a menos que haya sido súper precoz toda esta sabiduría, que no contabas con todas esas herramientas. ¿Qué habrá detonado ese estilo sensible, sensitivo? Y que te cachetee la vida. Creo que me hizo como un despertar muy grande y tengo que vivir este proceso. Tengo que sentir todo esto que me está pasando. Todo ese proceso de transformación, me di cuenta que no quiero ser otra cosa más que lo que quiero ser yo. Ya pasaron mis 30 y ahora, ¿qué viene después? Cada año nos moldea de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo bueno es que seguimos creciendo juntos, ahora en Los TA. Yo soy Laura y te invito a conversar sobre las oportunidades y desafíos de cada etapa de la vida, con invitados que me han inspirado a hacer un viaje más profundo y consciente hacia la adultez, mientras nos conocemos mejor a nosotros mismos. En Los TA es un espacio para abrazar la vida adulta con gracia y sabiduría. Acompáñanos. Hoy tenemos aquí en Los TA a Mariano Chiesa, un artista de la comunicación, actor, cantante, talento de la voz en general. Locutor. Y lo que más me gusta es literalmente lo camaleónico de los personajes que realizas, porque desde tu misma personalidad, no tienes que estar actuando, trabajando, tu misma personalidad es camaleónica como tal. Sí, voy haciendo cambios en la voz y cuando hago mis mentorías no siento la mochila que sentía hace un tiempo donde tenía que como entretener a la persona. Ya no me pasa eso. Pero sí, me di cuenta que la forma de representarme a nivel en un logo y demás, literalmente era un camaleón. Sí. Y porque tiene mucho que ver con mi arte y con que puedo ser actor en una novela, puedo ser actor en una serie, puedo ser actor en una obra de teatro, pero al mismo tiempo hago mentorías y le enseño a la gente a poder comunicarse mucho mejor y al mismo tiempo puedo escribir guiones porque lo hice durante mucho tiempo y... o puedes hablar como Paula. O puedo hablar como Paula, que todavía ustedes no saben quién es Paula, pero ahora lo van a ver en unos minutos si eso soportan esta entrevista. Pero que Paula es una dominicana deliciosa que cuidó a mi hija durante un tiempo y que, no casualidad, es dominicana. Ajá. Es dominicana. Sí. Sí. Eso, y de hecho esa fue la primera referencia que yo tuve de ti, porque Fernando Yurón, mi mentor el año pasado, a quien le tengo un agradecimiento eterno. Y que me ha dado muchas oportunidades a mí como locutor en Argentina, entre muchas cosas. Yo soy la voz de varias marcas porque en Argentina al día de hoy, porque él me propuso y dijo, tenemos que grabar estas locuciones con Mariano Chiesa. Sin ir más lejos, soy la voz de Red Bull en Argentina. Porque él me propuso. Gracias a Fernando. Sí, exacto. Y lo mismo me dijo él, tienes que conocer a Mariano. Y en ese momento él lo mismo dijo de ti, de que eras una persona que no solo como locutor ibas a ser muy profesional, sino que ibas, enamorabas al cliente, lo convencías, los creativos, te llevaba, o sea que ya iba ganando, se iba contigo. Así que así mismo estamos hoy ya ganando en Los TA por tener a Mariano aquí. Gracias por estar con nosotros, Mariano. Vamos por favor, un a placer. hablar Un placer. mucho.
hoy nos conocimos, tenemos prácticamente meses hablando, meses por Zoom, y nos saludamos como si nos hubiésemos visto anteriormente y era por Zoom y charlas y hablar y mensajes y cómo estás tú y cómo estás y cómo la llevas y eso y nos vimos y fue como, fue, hey, hola. Sí, finalmente sí. ocurrió en la misma ciudad. En la vida real. Exactamente. Sí, uno vive mucho hoy en día, cree que vio a la persona porque la ve en las redes, la ve en Zoom. Bueno, yo te dije que me había quedado con una imagen tuya y cuando te vi personalmente, no sé si la palabra correcta, ternura, no es ternura. La pero te vi y dije, es Pocket. Dije, pensaba que yo era grande. Es Pocket. Dije, y es hermoso estar acá y es hermoso literalmente que pudimos llevarlo a cabo. Hubo una tormenta que nos impidió llegar. Lo importante es que esta vez sí lo logramos. Lo logramos, aquí estamos. Y que aquí estamos. Y ya tuvimos una muy buena conversación fuera de cámara, pero ahora vamos a replicar lo más que podamos de mis curiosidades originales. Hay, primero que todo, saber, Mariano es un artista de la comunicación. Es un reto personal para mí hacer esta entrevista porque no siento que aparte de estar entrevistando me están evaluando de alguna manera. No, estoy relajado, estoy con el chip apagado en este momento. Por favor, manténlo apagado, ponte en modo avión. Bien. Si fuera por el ego no estaríamos aquí. No. Exacto, para empezar. No. Entonces, felicidades que lo estás haciendo. Gracias. Yo, antes de hacer este proyecto, consulté a Mariano porque quería prepararme. No hemos tenido el chance todavía de trabajar juntos en ese sentido, pero llegará esa oportunidad también. Claro que sí. Llegará. Y algo que me gustaría empezar preguntándote es, yo te veo investigando para esta entrevista, vi tus perfiles y me da la impresión como de un orador, como si fuera hasta de la antigüedad, una persona que un día te habla de motivación para hacer ejercicio, que te levantas y estás motivando para hacer ejercicio, otro día estás dando tips de oratoria, de lectura, de discursos, otro día estás hablando de energía sexual, otro día... Entonces, me gusta ver esa parte integral del profesional y del hombre también, ¿no? Como antes... las personas eran completas. Era cuando te ibas a un Sócrates, a un Platón, tenían tenían que estudiarlo todo y tenían que hablar de todo. Hoy en día ya, por fortuna tal vez, somos un poco más especializados, pero veo que tú conservas un poco esa onda de abarcar en tu comunicación. Es que yo lo digo todo el tiempo, la gente no toma conciencia, la comunicación es todo. Todo es la comunicación. No es menor que tú elijas, voy a decir alhajas o pulseras que sean de madera. No fue adrede. No fue casual. Coincidencia. No fue casual. O sea, y están engamadas con el color. ¿Por qué? Porque quieres que todo sea armonioso. O sea, yo utilizo determinados anillos. Me quité algunas pulseras para que no hagan ruido. Doy fe que me las quité. Pero es que quiero comunicar. Quiero comunicar un equilibrio entre una persona comprometida, pero que al mismo tiempo es relajada y es moderna, que tiene una energía donde podemos ser un poco más rush. Y yo creo que todo somos un todo. La otra vez hice esa pregunta porque la gente malinterpreta y de hecho, cuando hago mis mentorías, las hago basadas en una metodología que se llama formación sensitiva en comunicación. Es una metodología propia que armé, que la gente dice, ¿dónde puedo leer sobre la formación sensitiva en comunicación? No vas a leer en ningún lado porque lo inventé yo. Y somos un todo. Y la gente no lo puede ver. La gente a veces toma mentorías conmigo y me dice, enséñame los secretos para ser un mejor locutor. O una mejor speaker. Y es, ok, cuéntame de tu infancia, cuéntame de dónde vienes, quién te educó. Y entonces la gente te dice, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué desayunabas a la mañana? Y me miran como, ¿pero qué tiene que ver qué desayunaba a la mañana? Tiene que ver. Te hablaban fuerte, te hablaban despacio. Tengo un caso de una chica que ya cerró su mentoría, que ella hablaba muy despacio.
y muy bajito y como muy hacia abajo. No, es que yo no tengo fuerza en la voz. Y digo, ¿quién te metió ese pedo en la cabeza que tú no tienes fuerza en la voz? No, es que yo, es que... Y empezamos a analizar toda su vida y empezamos a analizar qué pasó en el pasado y empezamos a analizar qué había pasado con su infancia. Y de pronto, en un determinado momento, yo tenía mis hipótesis de qué había pasado en su infancia y en un determinado momento, a la cuarta, quinta clase, hicimos un ejercicio y fue ¡pum! Y apareció. Y cuando apareció, de pronto empezamos a trabajar y a hacer toda una visualización y de pronto esta chica empezó a relajar y empezó a perdonar lo que le había ocurrido a esa niña y empezó a abrazar y empezó a tomar decisiones respecto a, ok, ¿me voy a quedar toda la vida llorando esa situación? Porque si te quedas, es tremendo lo que pasó. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí o buscamos avanzar y sanar? Porque si no, es tremendo lo que te pasó a los 6 años. Es tremendo la consecuencia de eso en tu vida. Es tremendo la consecuencia en tu elección de pareja. Sí. Es tremendo todo lo que te pasó. Es tremendo. Es tremendo que tu familia no lo haya podido procesar. Que tu familia no te haya dado el apoyo. Es tremendo. Y pasa tanto. Y tienes 34 años y no lo soltamos. Y eso es tan fuerte que impacta en cómo hablas. Y fue como, no puede ser. Y empezamos a hacer un montón de ejercicios y de pronto empezó a reírse y empezó a darse cuenta de dónde estaba parada y empezó a darse cuenta de que ya no quería más eso. Y a partir de la sexta sesión, séptima, era otra persona. Y hablaba completamente como, hey, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bueno, no sé qué, no sé dónde. Y de pronto fue como... la gente cree que yo voy a enseñarle a hablar correctamente. Sí, eso también va a ocurrir, pero tiene que ver con un proceso interno. Y en algunos momentos, cuando yo veo que hay muchas trabas, le digo, ¿cómo es tu energía sexual? Y la gente se queda mirándome como diciéndome, ¿y a ti qué carajo te importa? Y es como, a mí no me importa, debería importarte a ti. Pero en algún momento te lo preguntaste, ¿cómo es tu energía sexual? Y automáticamente la pregunta, tu energía sexual, va disparada a 3 conceptos súper básicos que la gente interpreta, que es como, yo no hablé de eso, yo hablé de tu energía sexual. La gente interpreta energía sexual como penetración, masturbación o sexo explícito. Ah, ¿de verdad? Y es como, yo no hablé de eso. No, yo no hubiera entrado por ahí tampoco. Entonces... la gente en lo rápido, en el común, y enseguida es como, ¿y por qué quieres saber de eso? ¿Qué quieres de mí? Y es como, oh, espera, no, relaja, vamos a relajar. ¿Cómo estás? Así como tú tienes tu energía espiritual, así como tú tienes tu energía de deporte y que te viene a través de los alimentos, hay una energía sexual. ¿Qué haces con esa energía sexual? Yo no hago nada. Ok, ahí estás. ¿Qué haces con esa energía? Uh-huh. Y la gente tiene mucho miedo. Lo que le pasa a la mayoría de las personas, yo creo, es que no actúan porque les da miedo. Y yo no les estoy pidiendo nada raro, pero el punto es, eres todo. ¿Cómo puedes tú hablarme de placer? ¿Cómo puedes tú hacer si tú no lo vives? Hay grandes expositores y expositoras que se han quedado en el tiempo de educación sexual de Latinoamérica que la gente no lo sabe, pero están solos. No tienen una pareja hace años y sacan libros. Y lo digo con conocimiento de mucha causa. Tenemos una dominicana famosísima, Nancy Álvarez. Entonces, no sabría el caso de ella, pero sí sé de casos de otras personas donde yo soy un continuo pateador de tableros. Cuando siento que la situación está demasiado cómoda y es como, veo que la persona domina mucho la situación, pero viene con ayuda o viene con pedido de ayuda, es... Ok, tengo que romper la estructura de esta persona para ver qué es lo que le pasa.
tuve que hacer una mentoría que no lo hago habitualmente, pero me pidió una empresa que haga una mentoría grupal para personas que se dedican a ser speakers. Y dije, ¿cómo rompo la estructura de esta gente? Son magos delante de un mago aprendiendo trucos de magia. Es como, es muy difícil. Y lo que hicimos fue durante 20-25 minutos, literalmente, despojar de pensamientos la cabeza. Yo sabía que iban a venir como... ¿Y este qué? ¿Y este qué? Y encima, literalmente estoy hablando en neutro para que haya una percepción de mi información y de mi charla contigo que sea completamente diferente. Pero también es, ¿y este qué? ¿De dónde es? Argentino. Puta. Ahí viene. Ahí viene. Es lo que pasa. Evidentemente hubo muchos argentinos que antes la cagaron feo. Motivo por el cual se genera una previsualización de esa persona que viene. Fíjate, cuando tú empiezas a hablar con alguien, que si no está muy claro enseguida, tú tienes que preguntar, ¿y tú de dónde eres? Y automáticamente tú haces un resumen de lo que tú crees que es esa persona. La predisposición. Y a partir de eso, que es, no, yo no juzgo. Analiza lo que acabas de preguntar y en algún punto sí. Y con este grupo de trabajo, les propuse hacer una escucha de sonido de fondo de mar durante 25 minutos. Wow. Y al principio, los que me habían contratado me miraban como diciendo... Para eso le pagamos. ¿Qué está haciendo este hijo de puta? O sea, y me miraban y me decían como diciendo, ¿vas a arrancar? Y era... Cuando tú trabajas con sonido blanco, que es como ese tipo de sonidos, el sonido de un ventilador sonando muy fuerte, el sonido del fondo del mar, el sonido del shh, esto el permanente. Si tú haces eso durante 5 minutos, los primeros segundos te va a empezar a molestar. Luego te va a molestar mucho más. Y hay un momento donde ya es tan ensordecedora la situación que literalmente te rindes. Y te hace falta si no está. Y automáticamente te das cuenta de eso, de esa situación de molestia cuando se fue. Pero mientras tú estás en esa situación, hay algo que ocurre que es, ok, tengo que quedarme quieto aquí, y empiezas a dejar de pensar, se empieza a lavar la cabeza. Y está demostrado científicamente esto. Uh-huh. Y con este grupo trabajé de esa manera y empecé a llevarlos a través de una meditación. Luego de eso, con el sonido de fondo, y empecé a llevarlos, y empezamos a poner sonidos de por medio, que eran literalmente la tecla de un piano, que iba bajando muy de a poco, y empezaron, ¿qué escuchan? ¿Qué les pasa? Y a las 30 minutos estábamos hablando puntualmente de la historia de cada uno, de qué recuerdan de ese cumpleaños, de cuando eran niños, qué pasó en ese cumpleaños, y automáticamente la gente se volvió muy vulnerable. A partir de esa situación donde la gente está calmada, donde no está a la defensiva, donde no está evaluando, se desarman. Automáticamente tú puedes entrar y puedes darles herramientas y les puedes decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Y yo creo que esto es integracional. Lo que yo trato de hacer, y me va a llevar mucho más tiempo, pero mi vida siempre fue así. O sea, yo no quiero ir por el lado fácil. Yo no quiero decirte, aprende a ser locutor en 3 pasos, cómprate un micrófono. Si lo buscan en mis redes, hice un video literalmente riéndome de esa situación. Es como, ahora consigue un texto, lee el texto, luego del texto, ahora ponle una música, listo, ya eres un locutor famoso. Y es como, ¿qué carajo? No, esto no es así. Hay un proceso que hay que atravesar. Literal. Y cuando te señalo, me señalo también, porque ¿quién carajo iba a pensar hace 2 años atrás que tú ibas a estar con esto montado, con una persona que te produce, eligiendo de qué color iban a ser los soportes del micrófono? Entonces, yo creo que mi trabajo es
abarcativo al 1000%. Por eso es una mentoría, por eso no es una clase. Un mentor es una persona que te atiende el teléfono a las 2 de la mañana y que te dices, oye, tengo un problema, no sé qué te pasa? ¿Qué te ocurrió? Es una persona que te sigue durante un periodo de tiempo y te da las herramientas para que tú puedas, atravesar eso que tienes que atravesar, aprendiendo algo por eso yo me reconozco medio como un antiguo en algunas cosas, pero porque antiguamente los tiempos eran otros y los procesos eran otros. Y hoy en día todo es, está demostrado, si el video no dura, ¿por qué ocurrió esto? Esto es radio, chicos. Se llama podcast, Sí. pero esto es radio. Y antes en la radio la gente hablaba. Hasta que alguien dijo, en Argentina a mí me encantaba porque en Argentina empezaron como a hablarme en referencia a los podcasts hace 5 años atrás, 6 años. Y era, chicos, ya existen hace 15. Siempre existieron, desde que hay radio, exacto. Claro, pero la radio. gente no escucha radio. Pero entonces, ok, bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a grabar? ¿Y lo vas a subir a YouTube? ¿Y lo vas a... ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Pero qué? ¿Y hay gente que literalmente escucha esto? Sí. Sí, y son otros tiempos, y son otras energías. Pero para que la gente lo entienda hay que ponerle un nuevo nombre. Exacto. Entonces es un podcast. Pero esto era radio. Sí, y justamente a mí me pasaba, yo lo poco que hice en los medios delante del micrófono fue radio en Santo Domingo, hice radio universitaria. Mi primera radio se llamaba Radio Universitaria. Ah, sí, la mía también. En la que trabajé, sí. La mía se llamaba Cadena Universitaria, que era un canal, se llamaba Cadena de Noticias, y entonces era de televisión. Yo hacía training para noticias, entrené muchísimo, suerte que nunca se me dio, porque me daba tanta pena leer tantas noticias feas. Y luego el programa de radio, como estaba en la universidad, me dijeron, bueno, ve a la radio. No era por fea, lo juro, porque dicen a veces que no. Antiguamente decían eso, la gente fea la mandaban a la radio. Exacto. Pero yo quiero Después pensar... lo que empezaron a hacer es meter gente linda y también les proponían hacer radio. Entonces, dos feos nos quedamos sin trabajo. Ni en una cosa ni en la otra. Ni la otra. otra. No. Bueno, los 90, eso se llama los años 90. Exacto, pero nada, lo que me da mucha curiosidad hoy en día es, entiendo que tú empezaste súper joven en tu carrera y quiero pensar, a menos que haya sido súper precoz toda esta sabiduría, que no contabas con todas esas herramientas. ¿Qué habrá detonado ese estilo sensible, sensitivo? Para tú llegar a este tono de comunicación, ¿qué detonante hubo ahí? Pues, yo creo que de más pequeño lo vivía como un juego. Okay. Y sí me pasaba que me daba cuenta de determinadas cosas, pero tal vez no tenía las herramientas para expresarlo. Y de grande empezó todo este proceso de haberme ido de mi país, de estar aquí y de que te cachetee la vida. Creo que me hizo como un despertar muy grande y recuerdo puntualmente una charla que tuve con mi hermano, donde yo estaba muy mal, estaba viviendo en un departamento muy pequeñito, muy pequeño y la estaba pasando muy mal. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, bueno, tal vez tendrías que hablar con algún médico o alguien para que te den, en Argentina cuando te dicen que te den una pasta, significa que te den algo para estar como sedado, para estar tranquilo. Y me dice, si te den una pasta o algo y que estés más tranquilo y que puedas descansar y puedas dormir. Le dije, no, yo tengo que vivir este proceso. Yo no quiero estar sedado. Elijo no estar sedado. Yo tengo que sufrir, tengo que sentir todo esto que me está pasando. Y literalmente en todo ese proceso de transformación, me di cuenta que no quiero ser otra cosa más que lo que quiero ser yo. Uh-huh. Entonces me quedé con eso. Y durante muchos años, por temor a que alguien
me robara o que alguien me quitara mi conocimiento y por mi ego. Yo era muy celoso de todo lo que sabía y no lo compartía con nadie. Y era como, ¿por qué voy a compartirte esto que yo sé si esto me llevó a donde es yo mi secreto. llegué? Claro. My treasure, ¿no? My precious. Y en todo este proceso de arrancar de cero, literal, empecé a darle forma a lo que sabía hacer y empecé a trabajar con una socia. Empecé a armar cursos y cuando tomaba nota me decía, ¿de dónde sacas toda esta información? ¿De dónde? Son 23 años de hacer esto. Son 23 años de leer a la gente, de leer, de caer a una grabación de publicidad y ver cómo están los creativos. Yo todo el tiempo, y esto es una... Tú entrabas a un estudio de grabación y veías las caras de los creativos y decías, ok, esta gente está trabajando en este proyecto hace más de 6 meses seguro. Y te das cuenta porque están... Hey, ¿cómo estás? No sé qué, bueno, mira... Ya la energía. Ya cuando te das cuenta que una persona va a hablarte de un proyecto y suspira de esa manera, dices, estás a los huevos, este tipo contó esto ya un montón de veces. Y eso mismo lo llevas a la vida y lo llevas a las personas con las que mentoreas. Y de pronto cuando alguien va a hablar y de pronto le dice, ok, cuéntame tu historia. Y dice, bueno, voy a contarte mi historia. Y dices, ok, y yo tomo nota y digo, esta persona ya contó su historia un montón de veces. Ok, entonces, ¿cuánto de esto que me está contando de su historia, esta persona va a replicar exactamente de la misma manera como contó esta historia todo el tiempo? Y hay algo donde se empiezan a generar cáscaras en la comunicación y empieza a ir a lugares comunes y es analizar a la persona todo el tiempo, y me di cuenta que desde chiquito hago eso. Y presto atención y me fijo y soy muy detallista y me doy cuenta y recuerdo los gestos que hace la persona. Y creo que es la acumulación de información que finalmente se terminó de liberar aquí en Estados Unidos. Pero cuando hacía locuciones, cuando hacía el hecho de poder analizar a los niños, me lo trajo la televisión infantil. Me entrenaron, me prepararon para saber si había problemas con niños, si al ver a un niño tú te das cuenta si ese niño hay situaciones de abuso o no. Me lo enseñaron como conductor aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso mismo después tú empiezas a tener mentores en la vida y empiezas a entrenar con gente que está mega archicapacitada y te empiezan a enseñar tips y empiezan a enseñarte un montón de cosas que tienen que ver con lectura de lenguaje no verbal y se empezó a mezclar todo. Y me daba cuenta que cuando yo daba clases y no hacía mentorías, terminaba oficiando de coach y ahora con todo respeto a la gente que estudió coach, pero se hizo popular el concepto del coach life y demás de una forma muy masiva hace 6, 7 años. Sí, se ha prostituido un poco. Entonces, algunas personas piensan así, yo pienso que si yo tuviese que elegir una persona que pueda ser mi coach life, necesito una persona que haya vivido. Yo no puedo tener un coach life. Yo no puedo tener un coach life que me repita un libro. No puedo. No me hables de los libros. Muéstrame tus resultados. O sea, muéstrame literalmente qué te pasó, qué viviste, claro, qué resultados hubo. Porque de libros, sí, hay un montón. Te lo puedes buscar. Lo compro en Amazon, me lo leo y a los 30 segundos soy coach. Y es como... Súper gracioso eso que dices porque yo quería ser coach desde que tenía como 22 años. Y todos te decían, muchacha, ¿pero qué tú estás diciendo? Exacto, te miraban así, te decían, ¿qué tú estás diciendo? No, Laura, por suerte no se lo... Cow-Light, ¿qué es eso? Cow-Light. ¿Pero qué es eso, Laura? No, por suerte no. Cállate la boca y vamos a preparar un sancocho, muchacha. Exactamente. Que ya está llegando tu padre y va a tener que comer. Ponte en lo tuyo. Pero ¿qué pasó? Por suerte me di cuenta que no había vivido.
me di cuenta que nadie me iba a hacer caso, o ninguna persona consciente me iba a hacer caso a los 22 años hablando de la vida. ¿Qué life coach qué experiencia de vida podía tener a los 22 años? Y por eso me tomó 13 años más hasta que decidí ir por mi certificación. Decidí vivir un poco más y al final lo obtuve. Y lo mismo me pasó con la comunicación, ahora que mencionas. En el 2007, hace ya 16 años, yo fui aquí ¿conoces a Alberto Sardiñas de Univisión? Es la primera vez que digo esto públicamente, así que un saludo al Alberto si algún día llegaría a ver esto. Alberto hizo un seminario sobre bienestar y otros pilares de sus marcas, que a mí me gusta mucho el trabajo que él hace en general. No era de comunicación, era de bienestar en general. Y yo fui porque yo quería conocerlo a él como comunicador, quería verlo en vivo y una serie de cosas. Y él aprovechó para adaptar su evento. Mándenme preguntas ahora mismo y yo las voy a ir revisando y adaptamos el evento durante las horas que vamos a estar aquí. Ahí viene Laura y le pregunta, ¿cómo puedo hacer para estar en los medios, para entrar en los medios? Y nunca se me olvida porque yo estaba lista al borde de la silla a tomar nota. ¿Qué edad tenías ahí? En el 2007 yo tenía 25 años. Y ya estaba lista. Y dice él, lo único que yo le voy a pedir o sugerir a la persona que acaba de preguntar cómo entrar a los medios es que identifique su mensaje. Porque sin mensaje no tiene para qué entrar. Y yo tenía una decepción cuando él dijo eso. Yo, pero ¿cómo es posible? O sea, yo llegué temprano. Tú estabas con el popcorn, ¿no? Así esperando para... Mi momento. Y diciendo, ahí viene mi pregunta. La mía. Ok, esta pregunta no la voy a contestar. Prácticamente. No, claro. Que identifique su mensaje porque no vale de nada estar... Esa es la primera pregunta que yo cuando comienzo las mentorías, que es, ¿qué quieres comunicar? Yo no tenía idea en ese momento. Es lo primero que yo le pregunto a la gente y la gente me dice, ¿a qué te refieres? Digo, estamos cagados. ¿No sabes a qué me refiero? ¿No sabes qué quieres comunicar? Ok, vamos a ponerlo en palabras más simples. ¿Qué quieres contar? Es que a mí siempre me gustaron los medios, es que a mí siempre me dieron ganas de poder ser conductora, es que yo siempre tuve ganas de hacer doblaje de películas. La pregunta es otra. ¿Qué quieres contar? Lleva un proceso personal. Y entonces la cara se les desencaja y te miran como diciendo, me acaba de preguntar el significado de la vida. Y es como, no, es que quieres contar. ¿Qué te dan ganas? Si tuvieras la oportunidad de contar. Porque aparte es eso otra cosa. A la gente tú le dices, ok, ahí está la despensa, elige lo que quieras. Y la gente se paraliza y hace como que lo que quiera. Uh-huh. Claro, ¿qué quieres elegir? ¿Qué quieres hacer? Y se quedan como, no, bueno, es que yo ya estoy grande. No, pero no te pregunté qué edad tienes, ni si estás grande o no. Te dije, ¿qué quieres elegir de ahí, de la despensa, de lo que quieres que ocurra en tus próximos años? ¿Qué quieres que ocurra? Y es lo mismo, otra vez más, relacionado con lo que dije antes, que tenía que ver con la energía sexual, y es el miedo. Uh-huh. Hay miedo. Al haber miedo, la persona se paraliza, no sabe, no entiende, no sé. Yo siempre quise ser, está bien, pero ¿qué quieres comunicar? ¿Qué es lo que le quieres decir al mundo? ¿Tú quieres leer papeles escritos por otra persona, poniendo voz linda? ¿Eso es lo que tú quieres lograr? Entonces se te quedan como, no, bueno, sí, no está mal. ¿Quieres eso? Está bien. Que lo tenga está claro. Bien, pero el punto es ese. Yo siempre hago un chiste, hago una broma y es, el problema no es que te guste, el problema es que lo niegues. Ricardo Arjona casi. Bueno, no me había dado cuenta. Sí. Pero de golpe lo escuché. El problema es que lo niegas. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa con Ricardo Arjona? ¿No? Es como que la gente por momentos tipo, de golpe dices, uy, qué buen tema. Y en otro momento dices, ya, saca eso. Es como es un amor-odio, ¿no? Con Ricardo Arjona. Cuando me muera que lo traigan, pero si lo traen me muero. Claro. Claro, es como... a mí me ponía muy nervioso... Me ponía muy nervioso. Mi hermano era fanático de Ricardo Arjona. Fanático. O sea que todas las canciones de la primera camada de Ricardo Arjona me las sé
todas. Bueno. Todas. Y literalmente es eso, es... sincerizarse con lo que uno quiere hacer. Sí. Es sincerizarse. Ayer hablaba con un amigo y me decía, ¿qué crees que disfrutas de tu edad? Le dije que ya tengo muy en claro qué quiero y qué no quiero. Tengo muy en claro qué sí y qué no. Tengo muy en claro quién soy, hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, hablábamos puntualmente de las relaciones y le decía, no voy a invertir tiempo en algo que yo sé que no ocurre, ya no hay química inicialmente. No voy a ir a comer. No lo voy a hacer. Claro. No voy a invertir ni un tiempo, minuto, ni ganas, ni dinero. Hablaba con una amiga que me decía, no, es que me invitaron a comer y le dije, oye, esto tiene que ser más fácil. Tiene que ser mucho más fácil. Y si estás por la vida buscando el match, es como no va a ocurrir. O sea, tiene que ser mucho más sencillo, tiene que ser más simple. Que fluya. Sí, y hablando del coaching, el que fluya y el demás, es como deja que literalmente ocurra. Deja que literalmente ocurra, no fuerces nada, porque algo forzado no lo vas a poder mantener en el tiempo. Y empecé a desarrollar un concepto de eso. Esta fue solo la primera parte de esta entrevista con Mariano Chiesa. Te esperamos en el próximo episodio con la parte 2. Espero que hayas disfrutado este episodio. En nuestra página web en losda.com puedes encontrar nuestro blog y material exclusivo solo para ti. Además, por favor síguenos en todas las redes sociales y gracias por seguir creciendo con nosotros.